Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios, ya es jueves 27 de agosto del año 2020. Les saluda en el Señor con cariño especial su hermano en Cristo, Basilio Muñoz, transmitiendo su programa La Verdad en Acción. Espero, hermanos, que todos estén bien. Lamentablemente, el día de ayer, o antier, ya ahora será el día de antier, volví a recibir una noticia bastante desalentadora en relación a otra pérdida de un hermano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y vaya nuestras condolencias para su hermana Belita en relación a la muerte de nuestro hermano Epifanio Ramírez. Entendemos que así fue la situación y el Señor le ha llamado a cuentas. Gracias, hermanos, por estar acá. Ahora vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Una de las maneras en que su servidor, en esos 32 años que llevo predicando, he expuesto la palabra. Cuando estudio un libro, me gusta prácticamente ir versículo por versículo. No lo he hecho aquí en Génesis, pero sí he tratado de tomar lo más que puedo de cada capítulo, hermanos, y hoy entramos al capítulo 12. Podemos llamar a nuestro estudio, bueno, es todo en base de Abraham, y le podemos llamar a este primer estudio diciendo adiós a la seguridad. Pero antes de comenzar nuestro estudio de la vida de Abraham en el libro de Génesis, quiero empezar con una nota de precaución y quiero hacérsela saber. Son tres cosas que quiero decirles en relación a esto. No vamos a estudiar la vida de Abraham con el propósito de glorificarlo a él, tampoco en convertirlo en una superestrella. Es claro, hermanos, que no buscaremos glorificar a nadie, ni siquiera a Abraham. Al estudiar su vida, estoy convencido que se sentiría muy incómodo y extremadamente inquieto bajo el reflector y estando en algún pedestal. No es el Abraham que vamos a percibir. Tampoco vamos a estudiar la vida de Abraham con el propósito de imitarlo. No vamos a intentar imitarlo, mejor dicho, porque de hecho cuando imitamos a un hombre, casi siempre imitamos sus debilidades y fracasos, no tanto sus fortalezas. No perseguiremos a Abraham, sino que vamos en busca del Dios de Abraham. Y número 3, tampoco estudiaremos la vida de Abraham por el simple hecho de informar. Estamos estudiando este libro de Génesis y Abraham se interpone entre nosotros y el final de este libro. Por lo tanto, les invito a saltar dentro de este libro y aprender todo lo que podamos acerca de él. Déjenme darle primeramente el escenario de Abraham. Dicho esto, hermanos, le presento este escenario. Abraham, en ese momento en que la Biblia lo nombra, él está en las cercanías del Golfo Pérsico, en una tierra llamada Ur. Pareciera ser que al decir el nombre tenemos que gruñir y decir Ur. Y cuando especulamos sobre este país con un nombre tan dramático como Ur, casi podemos ver a hombres en las cavernas con garrotes al hombro y arrastrando a sus mujeres por el pelo de la cabeza, como que suena a ese tipo de ciudad. Sin embargo, este no era el caso de Ur. La vida, ¿cómo era en esa ciudad o en esa región? Ur era quizá el lugar más civilizado del mundo. Sus flotas de barcos mercantes flotarían por el Océano Índico según la historia secular. Vendían y llevaban sus mercancías a otros lugares tan distantes. Habían también ellos, los de Ur, desarrollado un intrincado sistema legal. La gente estaba envuelta en el grabado de gemas, en el trabajo de metales, en la plantación, cosecha y tejido. Este no era un lugar sencillo de donde Dios le dice a Abraham que saliera fuera de él. La vida, ¿cómo era la vida en casa de Abraham? Bueno, ahora en la tierra de Ur vivía una familia semita. Esta era una región dominada por los camitas o descendientes de Cam, quienes eran idólatras e inmorales. Sin embargo, justo en el medio de este país había una familia semita con un niño pequeño. Este niño pequeño crecería un día y cambiaría el curso de la historia humana. Conocemos a este niño semita como en el nombre de Abraham.
que antes de que le cambiaran el nombre significaba el padre de muchos. Su nombre sería cambiado a Abraham, que significa el padre de una multitud o de muchos pueblos. Pero en Ur lo conocían tan solo como Abraham. Lo trágico de la casa de Abraham o de la familia de Abraham es que la idolatría de Ur había atravesado ya las puertas de su hogar. Finalmente se habían apoderado del alma, al menos de su padre Taré. Fíjese bien lo que dice Josué capítulo 24 y versículo 2, parafraseando el versículo. Josué está advirtiendo al pueblo y le dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como que Josué les recuerda: tengan cuidado, no vayan a regresar a la idolatría de la cual nuestros padres, hablando de los padres de Abraham específicamente, sirvieron a dioses extraños. Ese era el hogar de Abraham. El padre de Abraham sería utilizado como una advertencia. Tendemos a pensar que Abraham se crió en un hogar con gigantes espirituales como padres, pero ese no fue el caso. Sabemos que el padre de Abraham era una persona que practicaba la idolatría, ¿sí? Y es posible que haya estado participando en toda la inmoralidad que acompañaba a ese tipo de idolatría en ese lugar llamado Ur de los Caldeos. Muy a menudo tenemos la idea de que si Dios va a utilizar a alguna persona en su ministerio, esa persona ha de haber crecido en un ambiente hogareño casi perfecto, donde mamá y papá eran los ejemplos de piedad y de máxima fe. Creemos que el tipo de niño que crece para ser usado por Dios, ese es el tipo de persona que algún día Dios llamará mi amigo. Sin embargo, déjeme decirle, como dije en una lección la semana pasada, Dios no tiene favoritos. Y no necesariamente tenemos que crecer en un hogar cristiano. Si lo hicimos, qué bueno, no lo desechamos. Pero Dios no va a calificar a una persona para usarlo en su ministerio si él creció o no en un hogar cristiano. Abraham no creció en un hogar donde se adoraba al Dios verdadero, aunque era una familia descendiente de Sem. Por haber habitado entre los camitas ya se había contagiado su padre Abraham. Así que, amigo, su uso y su facilidad de uso en el reino de Dios vendrán independientemente si su familia o usted ha servido anteriormente fielmente al Señor. Usted, como Abraham, quizá no tiene un ejemplo de fe en casa. Abraham se convertiría en el padre de todos los fieles, aunque nunca tuvo un ejemplo de los padres que significaran y le mostraran qué era la fe. Ese fue su entorno familiar. Así que el día de mañana, queridos hermanos, continuaremos estudiando esta interesante historia que encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, al cual no entramos todavía. Pero el versículo 1 ya se nos da el triple mandato de Dios a Abraham, cosa que analizaremos, si el Señor lo permite, el día de mañana, atendiendo a las promesas de Dios. Gracias, si el Señor lo permite. Hasta mañana. Eterna mi alma gozará.